Queridos hermanos, vamos a comenzar este tiempo de oración. Yo os veo más o menos a todos, espero que vosotros a mí también. También saludamos a los hermanos que están en sus casas, en sus domicilios, siguiendo este tiempo de oración. Y quisiera iniciar este tiempo leyendo las palabras de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el que dice así: ante todo recomiendo que se hagan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todas las personas, por los reyes y por los que ocupan cargos relevantes, para que disfrutemos de una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y honestidad. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Vamos a tener una primera palabra de oración. Señor, como cuerpo tuyo que somos, venimos ante tu presencia, llenos por un lado de gratitud porque tu mano, tu cayado, tu vara, tu gracia, tu poder nos acompañan día a día y somos conscientes de ello, Señor. Y por eso te damos las gracias en primer lugar. En actitud de acción de gracias entramos por tus atrios, Señor. También venimos cargados con nuestras preocupaciones, con nuestras cargas, porque seguimos viviendo, Señor, en el plano humano de la existencia y necesitamos que nos orientes, que nos restaures, que sanes y cures esas heridas que llevamos y que también podamos poner a tus pies todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, danos un tiempo de reflexión, de meditación y de oración intenso, Señor. Tú estás atento a nuestra súplica, a nuestras rogativas, como hemos leído, y queremos, Señor, en este momento tener una visión universal y global por todos los hombres, por todas las personas, por todos los seres humanos, por todas las necesidades que estén ante nuestro alcance, nuestros ojos y corazón. Queremos interceder en esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias por ser nuestro Señor y Salvador, aquel que compró con su sangre preciosa y lavó nuestras faltas y pecados, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Os pido que nos podamos poner en pie y cantemos el cántico número 37 de vuestros himnarios. 37, que dice: postrándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena todo. Postrándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena todo. Los cielos no pueden contenerte, ni tampoco el universo. Mas ¿quién soy yo para servirte o para que me consideres? Eres Alfa y Omega, el principio y el fin. Dios Todopoderoso, estás vestido de majestad, 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 majestad. Postrándonos ante ti, Señor, tu presencia lo llena todo.
cielos no pueden contenerte, ni tampoco el universo. Mas ¿quién soy yo para servirte o para que me consideres? Eres Alfa y Omega, el principio y el fin. Dios Todopoderoso, estás vestido de majestad, majestad. Majestad, majestad, majestad. Elevemos oraciones de gratitud al Señor ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oremos. Para poderte alabarte y bendecirte, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por estar en tu casa. Te damos las gracias, Padre, por estos momentos. Estamos en tu casa y podemos dirigirnos a ti, Padre eterno, con todo el convencimiento de que nos estás escuchando y que te agrada, Señor, que alabemos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Gracias por ello y por todas las bendiciones que diariamente recibimos. Y estate, Señor, bendiciendo a cada uno de tus hijos que están siendo perseguidos fuera de ti, Padre, Señor. De vuestro eso de recibir España. Gracias, Padre, que te lo damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por lo joven. Tú eres todopoderoso. Tú eres grande, sabes tu amor. Tú nos pones tu sangre por nosotros, pecadores. Gracias por Salvador. Gracias por la gente que está enferma. Gracias por nosotros. Puedes venir a tu fe para escuchar tu palabra. Gracias por tú eres todo para nosotros. Gracias por tu amor. Tu amor es unido. Gracias por tu amor. Tú eres todo para nosotros. Sin ti somos nada. Gracias por tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, gracias porque tu presencia que llena todo, Señor, puede llenar también este recinto y cubrirnos, Señor, con tu amor. Te damos las gracias porque ese amor infinito no lo comprendemos, pero lo queremos, lo ansiamos, Señor, porque tú no lo permites. Te damos las gracias por todo y por cada día. En nombre de Jesús. Gracias porque tú llenas el sentido de nuestra vida. La llenas de esperanza, la llenas de ilusión. Y aunque andemos por el valle de sombra más oscuro, podemos levantar la mirada hacia ti, Señor, y experimentar sanidad y descanso. Gracias, Señor, por este tiempo especial que nos regalas. En Cristo Jesús. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Vamos a leer un texto en la palabra del Señor. Si tenéis vuestras Biblias a manos o Nuevos Testamentos, Nuevos Testamentos no valdrían, porque es el segundo libro del Reyes. Vamos a escuchar las palabras que Elías, el profeta Elías, probablemente el más grande profeta de Israel, Moisés, Elías y Jesús, que aparecieron, ¿verdad?, allá en el monte de la transfiguración. Cuando Elías huye a Horeb, estaba como deprimido, desalentado. Primer libro de Reyes, capítulo 19, los 6 primeros versículos. Dicen así:
Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Al ver Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y tras echarse debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y miró, vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a escuchar la meditación por boca de nuestra hermana Lola. Adelante. Hola, hermanos, a los que estáis aquí y a los que estáis en internet, que durante muchos jueves hemos estado con vosotros. Ahí veo a todos los hermanos que me son tan conocidos y que realmente ha sido una herramienta tan preciosa, ¿no? Porque hemos podido estar todos juntos, aunque distantes. Pues el personaje de Elías, como bien ha dicho el pastor, fue uno de los grandes profetas de Israel. Pero también fue un hombre, sencillamente un hombre. Y en este pasaje contemplamos a Elías, que fue un profeta luchador en un momento depresivo. Y la depresión lleva consigo un enorme sentido de desesperanza. No hablamos de Elías como un hombre de carácter tranquilo ni que nada le importaba, no. El profeta es que era consciente de lo mal gobernado que estaba su pueblo por los crueles reyes Acab y Jezabel. Ellos habían conseguido que el pueblo volviera a adorar a las imágenes de Asera y de Baal. Y no olvidemos que ello conllevaba muchas veces sacrificios humanos, ¿no? También, para que veáis una pincelada de lo crueles que eran y de cómo gobernaban estos reyes, era un matrimonio, que a cuál de los dos era peor, en la viña de Nabot, que es muy conocida, resulta que uno de los reyes se encapricha del terreno que tenía Nabot. Nabot había heredado ese terreno de sus padres y entonces el rey quería que se lo diera o que se lo vendiera. Nabot se niega porque entonces la gente solo tenía tierras. Si no tenías tierras, tenías dinero, te lo gastabas y acababas siendo esclavo tú y tu familia, ¿no? Entonces él se niega a darle la herencia y a venderle la herencia. Con lo cual hacen una especie de complot, tanto Acab como Jezabel, y dicen que Nabot ha blasfemado contra Dios, le apedrean y entonces ellos se quedan las tierras. O sea, ese era el perfil de cómo estaba gobernado Israel por aquel entonces. Y eso era algo que Elías sufría mucho por ello, ¿no? Y siempre estaba enfrentándose a los poderosos. Y Elías recibe el mandato de Dios de que debe terminar esta adoración a estos dioses paganos. Y entonces hace congregar a cientos de profetas de Baal, que son unos 400, y Jehová muestra su poder. Como seguro que conocemos la historia, baja fuego del cielo, se queman todas estas estatuas de Baal y de Asera,
y son pasados a cuchillos los 400, supongo que es un número imaginario, o sea, para hacernos una idea, eran muchos, son degollados, ¿no? El único que quedaba como profeta de Israel era Elías. Y él vence con el poder de Dios, vence a los 400 profetas de Baal y de Asera y se hace pues con la categoría, de repente la gente le reconoce y empiezan a darse cuenta que tienen que volver a adorar a Jehová, ¿no? Y así, con esta victoria que parece absoluta y total, en ese momento que está él a tope de popularidad, diríamos ahora, recibe un aviso de la reina. Y la reina le hace llegar un mensajero lo siguiente: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, tú, Elías, no he puesto tu persona como la de uno de estos profetas. Es decir, si mañana te amenazo con que vas a estar degollado como has degollado tú a mis profetas. Y en ese momento Elías se derrumba. Yo no entiendo mucho por qué, pero sí creo que hay veces que saltamos de estar en un momento muy álgido y muy contento de nuestra vida y de repente hay un bajón. Mi impresión y lo que yo interpreto, puedo estar equivocada, pero es una interpretación como cualquier otra, es que de repente Elías se da cuenta que aunque ha vencido, el mal no va a terminar nunca. Aunque ha vencido no es para... O sea, Jehová vence a Baal y aquí se ha acabado ya. Y entonces ya el pueblo va a ser fiel a Jehová para el resto de la historia. Pues no, no ocurre eso, ¿no? Y entonces él se da cuenta, se bloquea, se atemoriza como nunca, porque él está acostumbrado a pelear contra los reyes perversos y plantarles cara, pero de repente no puede más. Es como si se diera cuenta realmente que el mal no le va a dar nunca un respiro. ¿No os ha pasado eso a veces? A mí sí. Porque detrás de una victoria, de repente te das cuenta que no va a ser para el final, sino que te va a venir otra guerra. Y en ese momento creo que es lo que le está pasando a Elías. Y ese momento es un momento depresivo. Y las actitudes depresivas pueden destruir nuestra vida y distorsionar nuestro carácter y hacer menguar nuestra fe. Pero no quisiera yo que se interpretaran mal mis palabras. No quiero decir que el que uno esté depresivo, eso es pecado, está mal, Dios está enfadado con él. No, nada de eso. Y además, si estuvimos escuchando a la psicóloga Esther Martínez, cristiana, y además Eli nos dio un buen resumen uno de los jueves pasados, hay depresiones que se deben tratar médicamente porque son de origen físico, por lo tanto hay que ir al médico. Hay otras que con terapia y con una ayuda y una actitud más positiva salimos de ellas. Y hay otras sencillamente que son bajones en la vida. Pero sí que os digo una cosa, cualquiera de las tres tipos de depresiones, ya sea física, ya sea algo horrible que nos pase, o ya sea sencillamente un bajón moral, los ejemplos bíblicos de los hombres y las mujeres de la Biblia y el apoyo del Señor nos va a ser positivo siempre. Siempre va a ser bueno apoyarnos en los ejemplos bíblicos de los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios. Eso no va a estar nunca de sobra, aunque tengamos que ir al médico. Es un complemento maravilloso. Y para hacernos una idea de cómo estaba exactamente, en qué detalles nos damos cuenta de cómo estaba deprimido Elías. Yo lo noto en el versículo 3. Como ha leído el pastor, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice, viendo el peligro. Eso me hace sospechar que Elías en ese momento solo era capaz de ver el peligro. Ya no se acordaba que habían muerto 400 profetas de Baal. Ya no se acordaba que Dios había hecho bajar del cielo y había quemado todas las hogueras a los dioses paganos. De eso ya no se acuerda. Sencillamente ve el peligro. Van a por él. Y eso hace que pierda, que se debilite, ¿no? Y que como hombre tenga miedo. Y
hace caso de esa voz oscura que a veces nos dice, mira, no hagas ya nada más, vas a perder. O sea, déjalo. Jehová no va a venir esta vez a salvarte. Ahora ya no te salva nadie. Te van a traicionar, escapa, olvida, ríndete de una vez, no pasa nada. Y eso es lo que él está sintiendo ahora. Acabo de vencer, pero ahora vienen a por mí y ahora sí que es el final de final. Quizá sea por esa terrible sensación de agotamiento mental que nos invade cuando vemos que las victorias duran tan poco. Hay un refrán que dice, qué poco dura, ¿cómo es? Qué poco dura la alegría en casa del pobre. La vida es tan dura y realmente a un problema viene añadido otro. Y entonces nos damos cuenta que la alegría de hoy pasa tan rápidamente que necesitamos aferrarnos mucho a nuestra fe. Y estas actitudes mentales de pensar solo negativo, ver el peligro, solo ver el peligro, puede hacer que esa actitud nos devore la mente de alguna manera y ya no veamos otra cosa, que solo veamos lo oscuro. Aunque lo oscuro existe, sí, pero que solo veamos eso. También hay otra cosa que nos hace, es un pequeño detalle que nos dice cómo se encontraba, y es que dice, viendo el peligro se levantó, se fue a Berseba, tal, y dejó allí a su criado. Que una persona vaya a un desierto y se deje a su criado es lo más raro del mundo, porque un desierto es un lugar, y en el Antiguo Testamento el desierto es un lugar en donde estás o sea, simboliza siempre el alejamiento de Dios, o sea, el reposo, el distanciamiento, la soledad, ¿no? El lenguaje bíblico nos habla de tiempo de sufrimiento, de sequedad, de espera en Dios. Y dice que él deja a su criado, no quiere a su criado ni siquiera en los momentos en que lo está pasando mal, quiere estar solo. No quiere a nadie. Está en un momento de autoconvencimiento, o sea, de ver solamente su propio mal, ¿no? No ve nada más y por lo tanto no quiere ni que le ayude su criado. Hay otro detalle, más evidente, que nos hace ver cuál era el tipo de tristeza y de depresión en la que cayó Elías. Y es que nos aparece en el versículo 4 y 5 que dice, y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Así que ya tenemos al gran profeta Elías completamente derrumbado. Le pide a Dios que le quite la vida. Y eso son palabras durísimas para venir de un gran profeta de Jehová. Y se sentó debajo de un enebro acurrucado. Un enebro es un arbusto. No os creáis que es un gran árbol. Es un arbusto, es como un romero. Hay algunos que si son salvajes pueden llegar a medir 1 metro o 2. Pero imaginaos ese gran profeta de Dios acurrucadito debajo de un romero, como diciendo, o sea, que me deje todo el mundo, no quiero saber nada de nadie y quiero irme con mis padres. Señor, quítame la vida ya porque estoy malamente. Elías pidiendo morir. Y no nos gusta admitir esto porque se nos caen los mitos, ¿verdad? Los grandes mitos del Antiguo Testamento. Pero no ha sido él solo. David también. Job también. Eran hombres, esa es la grandeza del Antiguo Testamento, que no estamos hablando de mitos, no estamos hablando de Júpiter ni de grandes dioses del Olimpo, estamos hablando de hombres y mujeres confiando y entregados a Dios y teniendo subidas y bajadas de temperamento. Y ante tanta desolación, la palabra de Dios nos cuenta que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre aspas, una vasija de agua y comió y volvió y comió, bebió y volvió a dormirse. Y aquí es donde veo yo ese Dios madre,
Porque tú a una madre vas con un problema existencial. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y te dice, tú has sopat, tú has minchat. Y ahí está Dios diciéndole, no le dice, levántate, tienes que tener fe, te voy a dar 50 jinetes que te vas a apoderar de Jezabel. Y no, le viene y le da la cena, una torta cocida, un poco de agua, para que él tome fuerzas físicas, que es lo primero que hay que hacer cuando uno está deprimido. Comer bien, fortalecerse, para ir recuperándose. Vemos cómo Dios conoce el ser humano y el cuerpo humano, porque lo ha hecho Él. Y a mí eso es algo que me llama la atención, me parece tan cariñoso por parte de Dios que se ocupe de que Elías tenía hambre. Así que la respuesta amorosa de Dios viene en forma de una torta cocida. Dios sabe que debe fortalecerse. Elías come, bebe y comienza un camino por el desierto de 40 días, hasta llegar al monte Horeb. Todo esto le pasa. Pero él sigue sin tener ánimo. Sigue sin tener ánimo porque sabe que el único que ha quedado como profeta de Jehová es él, y es el único a quien va a perder la vida porque todo un ejército le está siguiendo para matarle. Así que sin ánimo se vuelve a esconder en una cueva. Y entonces sí que aparece la voz de Dios un poco ya más firme. Y dice este pasaje tan precioso que lo voy a leer porque no hay nada que mejore la palabra de Dios y mis explicaciones menos todavía. Dice, él le dijo, el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces ahí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El Señor le aparece y le da una orden, y más que una orden le requiere, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces metido en una cueva? Cuando yo estoy detrás de ti, yo te estoy apoyando. Y además le dice, sal fuera. ¿A quién más el Señor le dijo, sal fuera? Lázaro, que no le dijo, levántate y anda. Ahí Gustavo Adolfo Bécquer estaba equivocado en una de sus rimas. Sal fuera de esa cueva que te está amargando. Confía en mí que yo estoy aquí. Y seguro que alguna vez resentidos nos hemos ocultado en una cueva, ya sea física o emocional. Una cueva imaginaria de donde el Señor nos tiene que sacar. Y también nos pregunta como Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí escondido como si todo hubiera terminado para ti? Yo te estoy esperando que salgas de esa cueva que es símbolo de depresión, de soledad, de angustia. Y sale Elías de la cueva. Y mira cómo el Señor le ha dicho, y la palabra dice que pasó un viento, que pasó un terremoto, que pasó fuego. Pero Dios no estaba allí. Elías no reconoce con todo ese tumulto a Dios ahí. Y cuando Elías espera otra demostración grandiosa de la naturaleza para ver el poder de Jehová, viene a sus sentidos un silbo apacible, delicado, que calma el alma convulsa de Elías. Esa tranquilidad que él necesitaba.
porque él la tormenta la llevaba dentro, no la llevaba fuera. Se esconde en una cueva porque todo el terremoto que llevaba lo llevaba dentro, como llevamos nosotros nuestros propios terremotos dentro. Y entonces donde reconoce a Dios es en el silbo apacible, en la paz que solo Dios le puede dar. Y ahí es cuando Elías reconoce la ternura y el amor de Dios en ese momento de paz que viene a sus oídos. Y se da cuenta de que el Señor le cuida como a la niña de sus ojos, que no le ha perdido el rastro, que no le toma en cuenta que se haya deprimido, ni que haya querido morirse, que le comprende, que comprende su debilidad y que Dios va a recoger los pedazos de lo que queda de Elías, los va a recomponer y va a seguir estando con él adelante, pero que ya ha venido el tiempo de que salga de la cueva. El Señor tenía planes importantes para el profeta, como los tiene hoy contigo y conmigo. Tengas la edad que tengas, seas adulto, joven, hombre, mujer, anciano, enfermo, sano, en el paro, trabajando, Dios cuenta contigo. Eres valioso, eres valiosa hoy con tu problema, estando en tu cueva. Está esperando que salgas porque Él no te va a dejar. Y aún le quedaban a Elías, como a ti y como a mí, experiencias que vivir delante del Señor. Día a día, tengas la edad que tengas, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia. No es el momento de que nos escondamos en una cueva. Mientras tengamos vida, tenemos que estar fuera. Tampoco que nos escondamos bajo un arbusto, ni que busquemos la soledad, ni que creamos que todo el mundo está en nuestra contra y que todo nos va a salir mal. No dejemos nunca que la desesperanza tome el poder de nuestra vida. Hay que luchar contra esos sentimientos. Desde el principio, oremos, ayudemos a los hermanos que están en esta situación. Si estamos en esa situación, compartémosla con los demás. Con un hermano, una hermana de confianza, con el pastor, con algún diácono. Para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, a salir de las cuevas en que siempre vamos a estar en algún momento de nuestras vidas. Tu vida le pertenece a Dios y Él desea que mires al horizonte. Cuenta contigo porque siempre hay algo por lo que luchar y más en el Evangelio. ¿El Evangelio ha llegado a todas partes del mundo? No. Pues entonces aún nos queda que hacer. Fijaos si el Señor, cuando le pide Elías morir, se lo concede. Si llega a concedérselo, Elías se hubiera perdido. Conocer a Eliseo. Eliseo fue el discípulo de Elías, otro grandísimo profeta. Elías tenía que enseñar a Eliseo todo ese camino. Conoció la muerte de Acab y de Jezabel, sus enemigos. Conoció la muerte de Ocías, el hijo de Acab y Jezabel, que era más malo que los padres también. Conoció el reinado de Joram y encima no conoció la muerte porque según nos relata la palabra del Señor, un carro de fuego se lo llevó. Así que ¿cuántas cosas hubiera perdido Elías si realmente se hubiera dejado llevar y arrastrar por esa depresión, por esa tristeza, ¿no? Él le costó, pero salió del desierto, salió de la cueva y esa es mi sencilla recomendación. Cuando pasemos por esos momentos, que los pasaremos, que lo pasamos, sea cual sea, si tienes que ir al médico, ve al médico. Si tienes que ponerte en tratamiento, ponte en tratamiento, pero siempre, siempre cuenta con la ayuda de la palabra de Dios, de los ejemplos de los hombres y las mujeres de la Biblia, de tus hermanos en Cristo, del pastor, de los ministerios de la Iglesia, porque hay salidas para salir de esa cueva. Que el Señor nos bendiga. Que cada cual piense ahora en su propia cueva, su propia situación, y que le pida al Señor
su cuidado amoroso y pastoral. El Señor no te reprocha que estés triste, que estés abatido, que tengas cargas, porque Él conoce nuestra condición y Él sufrió como cualquiera de nosotros en su condición humana. De modo que ahora es tiempo, un breve instante, no es necesario que nadie diga nada, unos breves minutos para reflexionar y responder, diciéndole: Señor, esta es mi cueva física o emocional, esta es mi carga, restáurame, levántame, Señor, dame lo que necesito, una torta de harina, agua, el abrazo fraterno, un trabajo, una orientación en mi vida, cualquier cosa, cada cual lo sabe. Vamos a pensar un instante en nosotros mismos, orando personalmente. Buscad el cántico 20, sentados como estáis. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor, alienta mi ser y sopla tu espíritu con todo poder. Derrama tu gracia, que escuche tu voz y en tu presencia descansar. Hazme como tú, Señor, dispuesto a escuchar. Hazme como tú, Señor, atento a tu voz. Restaura, Señor,
descansar en tu presencia, descansar. Vamos a seguir nuestra pizarra de oración desde casa y desde vuestros bancos. Vamos a orar al Señor juntos. Pedimos al Señor en esta noche por aquellos de nuestros hermanos, conocidos, cercanos, allegados, que han perdido a algunos de sus seres queridos, sus amigos, familiares. Pedimos por los que luchan con enfermedades incapacitantes o por quienes sufren soledad o tristeza. Vamos a pensar y a orar con nombres propios, si es necesario, por personas de nuestra comunidad o fuera de ella. Intercedamos al Señor por ellas. Señor, en esta noche quiero acordarme en primer lugar por la familia Tello. Nos han hecho llegar su hija, un motivo de oración por sus padres, porque ambos están muy dependientes, Señor, de ella y de la cuidadora. Señor, yo te pido que en esa casa tú envíes una doble porción de tu gracia, de tu Espíritu, Señor, para que puedan, Señor, nuestros hermanos, aún en su avanzada edad, sonreír, Señor, ante tu gracia y tu amor, Señor. Gracias porque tú nos sostienes en medio de tantas limitaciones físicas, de tanta debilidad, Señor. Te pido también por nuestras hermanas Pepita Dopico y Pepita Dubois, que están también en una semana de muchas pruebas médicas y mucha dificultad, Señor. Estate con ellas, acompáñalas, ábreles puertas y muéstrales tu gracia y tu amor, Señor. Te pido también por Javier Sanz, también en pruebas, Señor, que le des esperanza, paciencia y el que pueda, Señor, confiar en ti. En Cristo Jesús. Amén. Ayuda de Dios, Padre, que tú le hagas ver que tú eres el todo de cada uno de nosotros, que tú puedes ser también hija tuya, que puedes ser también Cristo, que lo suplico. Ella entienda, gracias por este momento, estamos en tu casa y te deseamos, Señor, que tu amor llegue a todos nuestros jóvenes, tus adolescentes, los niños, y sobre todo para todos nuestros mayores, que están muchos de ellos recibidos, tanto en retiro como aquí en la iglesia. Sabemos que tú conoces mejor que nosotros y tú sabes mejor sus enfermedades. Por eso lo ponemos en tus manos y demás de todo tu gracia, Padre, para que tú dirijas sus hijas, porque si te piden a ti, Padre, la paz que tú nos das es lo más maravilloso que podemos tener. Ayúdanos, Señor, a entender que tú no dejas a ninguno de tus hijos y que vas a estar ahí con ellos. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Dios.
Señor, queremos poner delante de ti a todos los que están al lado de los que sufren, a hijos, a padres, a familiares, Señor, que están al lado acompañando a los más débiles, los que más sufren, Señor, y tú sabes que este sufrimiento también es grande, porque, Padre, tú has estado al lado de Jesús cuando Él estuvo ahí en la cruz. E incluso Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque a veces el sufrimiento es tan grande, o que no podemos, del otro, que no podemos mirarlo, o que el otro piensa que no estamos. Señor, pero tú conoces estas situaciones y queremos encomendarte a todos los que están al lado con fidelidad, pero con debilidad también, y también con mucha fortaleza. Señor, cuidando de los que pasan por tiempos difíciles, bendícelos, cuídalos, déjales ver que tú estás, déjales sentir que tú no te has olvidado de su situación, ni de los suyos, ni de ellos mismos. Señor, gracias porque tú eres fiel. Tú nunca nos dejas caer. Amén. Tú, si somos ovejas que no podemos caminar ya, pues nos coges en brazo y nos llevas por el buen camino. Así que queremos darte las gracias porque tú eres el buen pastor de todos, Señor, y te necesitamos tanto, y gracias porque te tenemos a ti. Amén. Amén, Señor. Gracias por tu amor tan infinito que hiciste en la obra en la cruz y tú buscaste esta muerte. En primer lugar, también luego tu gloria, tu hermosa gloria te llevó a la resurrección, algo increíble en el mundo, nunca jamás. Y eso nos ha servido a través de la fe, ese regalo tan precioso que nos diste el día que nos convertimos a ti, ya nos empezaste a llenar de regalos. Y ese regalo tan maravilloso de la fe es el que nunca jamás debemos olvidar, porque algún día nos llevará ante tu presencia. Bendito seas y alabado seas, porque tú sabes de la muerte, tú sabes de la enfermedad, tú sabes de la soledad, todo lo has probado, todo lo conoces, tú eres soberano. Pon tu mano y tu bendición en la iglesia de Cuart y tú conoces todas las cosas que ocurren y las necesidades. Bendícelos, cuídalos, ámalos, porque ellos te aman. Yo también te amo, pero ellos están aquí y yo estoy en otros lugares y tú estás en todos los lugares porque tú eres el Señor de la iglesia. Bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos, Señor, de tu bondad y de tus maravillas. Por ello, Señor, te suplicamos, como seres humanos que somos, que tenemos esta dependencia, esas dependencias físicas, Señor, que tú nos ayudes a superarlas y que tú, Señor, especialmente estés a nuestro lado en cualquier momento de tristeza o de decaimiento, porque tú, Señor, superas todas estas cosas, porque en ti, Señor, hay paz y tranquilidad, y saber, Señor, que por los méritos de Cristo Padre tenemos paz para contigo. Tenemos, Señor, entrada en el sitio privilegiado para poder estar ayudarnos, estar en el sitio. En esta noche, Señor, te bendigo y te alabo porque tú eres santo en todo el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, te doy muchas gracias porque después de ascender a los cielos, dejaste el Espíritu Santo para que por generaciones ya con nosotros se movieran en nosotros, entre la Iglesia, entre las personas que creemos en ti, Señor. Notamos tu presencia en nuestra vida en momentos tan duros como los que nos has puesto en orar, Señor. Cuando estamos abatidos, estamos
a los metidos en el último rincón, porque nuestro ánimo, Señor, y las cargas que tenemos nos impiden, Señor, ver con claridad. Gracias te doy, Señor, porque tú pones en tu palabra el consejo y tú también, Señor, nos das a través del pastor de los hermanos la gracia para que podamos despertar, que podamos salir de ese hueco y ese pozo, Señor, que muchas veces estamos saliendo por problemas, por depresión, Señor. Es muy lícito estar enfermo, muy lícito estar desanimado, Señor, pero tú también nos das los recursos, Señor, para que los usemos y para que nos nutramos, no solamente de tus palabras, sino que también tenemos nuestro cuerpo y también si tenemos que buscar herramienta, buscarla para sacarnos el cuerpo y los manos. Y te doy gracias, Señor, porque tú no nos has prometido que nos vamos a tener dificultad. Tú no nos has dicho, Señor, que nos vamos a pasar por una angustia, un poder. Y es por eso que te glorificamos, porque tú tienes para nosotros un propósito que es seguir anunciando tu palabra y nuestra fe. Por eso te glorificamos y te damos toda la gloria por poder estar hoy aquí, proclamando tu palabra, diciendo que en ti hay esperanza, que en ti hay vida, que en ti hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Levantamos nuestra mirada internacional, Señor, y pedimos que pongas tu mano sobre la situación de la pandemia en la India, Señor, en ese gran continente, subcontinente, donde la situación está fuera de control, Señor. Hemos tenido constancia de que también hermanos nuestros en Cristo han sido afectados, iglesias enteras. Y Señor, queremos que tu mano repose sobre este país, sobre sus autoridades, sobre la ciudadanía en general, para que puedan, Señor, ser justos en el reparto de los escasos bienes médicos, Señor, que disponen. Te pido, Señor, que tengas misericordia de este gran país, Señor, populoso, y que nos hagas, Señor, mover nuestro corazón en ruego y en súplica por estos seres humanos, Señor, que están cada día falleciendo. Ponemos en tus manos. Amén. Como actividad en nuestra iglesia local, poco a poco cada vez más hermanos personales para que podamos retomar todas las actividades personales que realmente nos llenan de gozo, Señor, veremos unos padres por los jóvenes que quieren bautizarse, por el domingo especial con los niños y matrimonios jóvenes, Señor, que vienen de los niños de nuevo, que se vuelvan a ver, que sea un domingo realmente gozoso para ellos. Señor, hay muchas cosas por delante, optimistas, que tú nos vas a regalar en este año que comienza. Queremos dejar atrás la prueba del COVID y para, de verdad, comenzar una nueva etapa mejor que la que empezamos, Señor. Enséñanos a mejorar como la aurora va en aumento del sur, pues comenzar a buscar las cosas que necesitamos. Tener ilusión también por nuestra iglesia local. Para que todos podamos poner parte de nuestra participación y tomar ilusión de verdad sobre el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por que escribió las escrituras por aquellos hombres que se
aprendieron todo lo que hizo Jesús con nosotros y todo lo que aconteció desde el primero de los tiempos, Señor. Gracias, porque sabemos que tú estás aquí y sabemos que no hay un pelo que se nos mueva que tú no lo sepas. Por eso tenemos que tener esa fe y esa confianza en ti, Padre, sabiendo que lo que tiene que acontecer va a acontecer, porque tú eres el único que tiene potestad para dar. Y yo te doy muchísimas gracias porque siento cada día, Señor, cómo amas a tus hijos, allá donde estés. Los amas porque tú lo has dado todo por el amor. Y en estos momentos de dolor, como ha dicho el profesor, en la India, como ves a los niños, cómo los queman. Señor, no se mueven el cabello de esto, pero que tú no veas y no lo permitas. Porque lo que nos acontece todo es porque tú lo permites. Y por eso te damos las gracias y sabemos de tu grandeza, de tu soberanía. Y deseamos, Señor, que nunca te apartes de nosotros. Que seas, Señor, el dueño de nuestro ser. Porque sin ti no somos nada. Eso tenemos que saberlo tanto nosotros como nuestros hijos, como todos los que creemos en ti. Gracias, Padre, por ese maravilloso privilegio de que la toma en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, Señor, por el buen ritmo de vacunación que estamos alcanzando, Señor. Gracias porque tenemos una sanidad universal, justa. Señor, que permite que nadie se quede atrás. Gracias, Señor, por eso que nos concedes y que seamos solidarios, que podamos compartir con otros estados y países más atrasados, más pobres, Señor. Todo lo que tú nos das y nos regalas. Amén. Gracias, Señor, una vez más, por estar aquí también, Señor. Señor, por todos los enfermos de la congregación, Señor. Porque he dicho, Señor, tampoco sé todos los nombres, Señor, pero tú lo sabes, Señor. Todos en este mundo tenemos alguna dolencia, Señor, y cuando nos hacemos mayores más, Señor. Pero tú nos haces ir adelante, Señor, con tu espíritu. Te doy gracias también, Señor, y te pido, Señor, porque tu palabra lo dice, por el gobierno, Señor, para que les dé sabiduría de lo alto, Señor, para que puedan hacer las cosas, para que sean beneficios de todos, Señor. Y te pido, Señor, por los médicos y por todo el personal sanitario, Señor, que está trabajando, Señor, y cuidando a los enfermos, Señor, y haciendo vacunas, Señor. Ayúdame, Señor, para que esto pase pronto, Señor, y pueda todo restablecerse. Te pido, Señor, por los que no tienen trabajo, Señor, y por los que andéis también a pedir para comer, Señor. Es muy triste, pero así es, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, y haznos a escuchar en su casa. En el nombre de Dios. Nuestro Señor Jesús, la tierra, Señor, es tuya, y los hombres desde el principio de los tiempos negociaron con ella, no cambian, no aprenden, siguen negociando con la tierra pensando que es suya, y tú has tenido que poner tu mano una vez más para demostrarles que esta tierra no es suya, y es tuya, Señor. Por lo tanto, pon tu mano, Señor, con fin, aunque sea por un tiempo, para que podamos, los que estamos bien, ayudar a los que están mal, los pobres que también tengan aliento, y que la muerte no se alargue tanto. Pero a veces no es nada nuevo. Tú dices que todo va de mal en peor. Ya en el año 2000
decían que se iba a acabar en pasados 21 años, estamos mucho peor que antes. Y dentro de unos años, si tú no vienes, estaremos peor. Por lo tanto, no se va a arreglar. No engañemos a nadie. Esto no se va a arreglar. Pero tú puedes entrar en los corazones de tus hijos y de tus hijas y calmarnos con la paz que tú nos puedes dar a todos y el aliento para llevar tu evangelio y tu amor a toda persona. Bendito sea, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos aquí, Señor, guiando nuestros pasos hasta tu casa de oración para estar en comunión y en oración con mis hermanos, Señor. Yo quiero ponerte delante de ti, Señor, y darte gracias por el encuentro y con alguna, Señor, que de alguna manera representa un poco el remedio a este microbio que tantas muertes ha creado, Señor. Te pedimos, Señor, que siga este buen ritmo, Señor, para que un día, Señor, podamos caminar sin la mascarilla, poder volvernos a ver y poder volver a estarnos, Señor. Quiero poner delante de ti a nuestros jóvenes, Señor, los jóvenes de nuestra iglesia, que por sus líderes, Señor, para que los guían y que los instruyan, Señor, y un poco también por nosotros para que no seamos nunca piedra de tropiezo para ellos, Señor. Ya en esta noche, danos paz. En nombre de Jesús. Amén. Aparte de las imágenes que tenemos de Jesús como buen pastor, la puerta, la luz, hay una imagen del Antiguo Testamento atribuida a Dios que también podemos atribuir a Jesús, que es la de alfarero. Dice Jeremías 18 así: palabra del Señor que vino a Jeremías, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él, el alfarero, estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel, pueblo de Dios. Vamos a terminar este tiempo de oración con un cántico muy hermoso que tenéis en los himnarios, número 35. Os sugiero que nos podamos poner en pie y terminar con este cántico que dice así: guíame, úsame, moldéame, buen alfarero, te doy mi ser. Señor, Rey de mi vida, yo sé muy bien que en tus manos mis días están para cumplir tu perfecto plan. Quiero vivir en tu presencia, sentir que tú siempre me guías y enséñame a ver
capturado con tu llamada, me has apartado para tu gloria, tú me amaste, llévame, Señor. Guíame, úsame, moldéame, buen alfarero, te doy mi ser. Llámame, llévame, enséñame, buen alfarero, te doy mi ser. Vamos arriba. Oh, mi Señor, de mi vida, yo sé muy bien que en tus manos mis días están para cumplir tu perfecto plan. Quiero vivir en tu presencia, sentir que tú siempre me guías y enséñame a ver la vida con tú. Me has capturado con tu llamada, me has apartado para tu gloria, tú me amaste, llévame, Señor. Guíame, úsame, moldéame, buen alfarero, te doy mi ser. Llámame, llévame, enséñame, buen alfarero, te doy mi ser. Que el Señor nos bendiga y os guarde y haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Buenas noches.